Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno muchachos, vamos a continuar con nuestras clases de ethics. Bueno, en este video pues básicamente vamos a hacer lo que corresponde a un buscador de datos o vamos a programar un dispositivo que nos filtre datos de una base de datos, ¿listo? Entonces vamos a dar uso de una fórmula que se llama la fórmula buscar v o buscar valor, que de acuerdo a ella y a unos datos que tengo yo en pantalla me ubique o me busque los datos dependiendo de esta celda que va a ser la clave. Un ejemplo de ello: en el momento en el que yo digite en una celda la clave B001, automáticamente me van a aparecer los datos correspondientes a Juan. ¿Listo? Nombre, edad, altura, etcétera. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a empezar con la programación de nuestro buscador de datos. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer básicamente es venir a la hoja que tenemos en este momento acá. Si se dan cuenta, fíjense que yo tengo unos datos que básicamente son 19 datos o 19 datos para 19 personas. Y lo primero que vamos a hacer es básicamente cambiarle el nombre a esta hoja. Esa hoja la vamos a llamar datos. ¿Listo? Voy a colocarla en minúscula, datos. ¿Vale? ¿Por qué? La idea es que en el momento en el que nosotros creemos una nueva hoja, que es en donde va a estar ubicado nuestro buscador, desde allí nosotros hacemos el llamado al nombre de la hoja en donde se encuentra nuestra base de datos. Partamos de que algo clave que debemos tener en cuenta es que los datos deben estar organizados. Mucho cuidado con eso. Des en cuenta que yo tengo clave, nombre, edad, altura, peso, país, y a cada uno de ellos con sus correspondientes datos para esos 19 personajes que tenemos en este momento en el ejemplo. ¿Listo? Vamos a crear entonces ahora una hoja 2 y esa hoja 2 la vamos a llamar buscador. ¿Listo? Que es donde vamos a programar nuestro buscador de datos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? En esta hoja lo que vamos a hacer es que vamos a crear la interfaz gráfica, en donde en el momento en el que nosotros en una celda respectiva coloquemos la clave, automáticamente nos aparezcan los datos correspondientes al usuario que tiene esa clave asignada. ¿Listo? Como Juan, como Pedro, como los datos que tenemos ahí en el ejemplo del buscador. ¿Qué vamos a hacer? Como primera medida nos vamos a ubicar en la celda B, en este caso B2. ¿Listo? Vamos a seleccionar con la cruz de selección y clic sostenido, vamos a seleccionar todas las celdas hasta la celda K y sin soltarlo vamos a bajar 3 filas. ¿Listo? O sea, estoy seleccionando desde B2 hasta K4. ¿Listo? Fíjense que he seleccionado básicamente todos esos datos. Nuevamente, clic sostenido, hago un clic sobre B2, clic sostenido hasta la K sin soltar el puntero, bajo 3 filas. Y lo siguiente que voy a hacer es que me voy a ubicar en esta herramienta que tengo acá, que se llama combinar y centrar, que se encuentra en el menú inicio. Le doy clic ahí y fíjense que automáticamente se va a convertir en una sola celda. Independientemente que yo haya seleccionado más o menos 40, 50 celdas ahí en este momento, lo que va a hacer es que me las combina todas y me crea una sola celda grande. Dentro de esa celda vamos a colocar un título que se llame buscador de datos. ¿Listo? Hago un clic por fuera y voy a aumentar el tamaño de esa letra. ¿Cómo así? Haciendo clic afuera y volviendo nuevamente acá. Mucho cuidado de que no esté activa la celda del texto, del editor de texto, porque no les va a funcionar. ¿Listo? No les va a funcionar. Miren, por más que ustedes aumenten el tamaño, no les va a funcionar. Hacen clic afuera, se devuelven al buscador de datos o a la celda que combinamos y en ese momento sí podemos aplicar la herramienta de aumentar tamaño. Fíjense. Listo, voy a colocarlo en negrilla y lo siguiente que voy a hacer es que a esa misma celda le voy a cambiar el color correspondiente, lo voy a dejar de color azul. ¿Listo? Y fíjense que tengo un título dentro de una celda combinada de varias celdas. ¿Listo? Siguiente paso, nos vamos a ubicar exactamente en la siguiente celda debajo del título. En este caso la siguiente celda debajo del título viene siendo B5. Se pueden también ubicar acá. ¿Listo? Y lo pueden hacer de esta manera, o se pueden ubicar acá y lo pueden hacer simplemente seleccionando con clic sostenido hacia este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los campos, o básicamente vamos a cambiarle el color a la parte en donde me van a aparecer los datos. ¿Cómo hacemos eso? Igual como hicimos con este. Me ubico en B5 y con clic sostenido, sin soltarlo, me despliego. Voy a bajar más o menos por ahí hasta la fila 21 y lo suelto. Miento. Lo selecciono, selecciono la celda hasta la 21,
selecciono todas esas celdas que tengo acá y lo siguiente que voy a hacer es cambiarle el color. Eso es lo que vamos a hacer. Esto le vamos a cambiar el color. Entonces fíjense que tenemos una celda con un título de un color distinto y básicamente donde me van a aparecer los datos acá. Ahora, dejando una celda de por medio de la parte superior y una celda de por medio de la parte de la margen izquierda, o sea, en este caso me voy a ubicar en C6, voy a seleccionar dos celdas y lo siguiente que voy a hacer es venir a la parte acá en donde le cambiaba el color, hago clic en la flecha y le digo sin relleno. En el momento en el que le diga sin relleno, le quita el color amarillo que tiene en este momento puesto y lo siguiente que voy a hacer es combinar y centrar para que me quede una sola celda. En este caso a esa celda le voy a colocar un título que se llama clave. ¿Listo? O sea, este primer dato que tengo acá o el primer título. Y voy a hacer lo mismo con cada uno de estos datos que tengo acá, nombre, edad y altura. Entonces me vengo acá, selecciono dejando una celda de por medio o básicamente un margen de por medio de una celda, quito el color, combino y centro y lo siguiente es nombre, dos puntos, hago lo mismo con el siguiente, selecciono, quito el color, combino y centro, el siguiente dato vendría siendo edad y altura. Entonces hacemos lo mismo. Colocamos un texto acá que diga edad, dos puntos, siguiente dato, selecciono, quito el color, combino y centro, en este caso es altura, dos puntos, vengo y hago lo mismo con el siguiente, es más pueden si quieren cambiarle los datos, son 8 datos, en este momento tenemos solo 5, entonces nos hace falta aplicárselo a 3 datos más. Entonces seleccionamos, quitamos color, combinamos y centramos y vamos a mirar los siguientes datos. Peso, país, ciudad y sexo, eran 4. Básicamente acá. Quito el color, combino y centro y nuevamente reviso. Peso, país, ciudad y sexo. Entonces venimos acá y peso, dos puntos. Vengo al siguiente. País, dos puntos. Siguiente. Ciudad, dos puntos. Siguiente, sexo, dos puntos, ¿listo? Voy a dejar un margen más o menos de dos celdas acá, me ubico en la tercera y voy a hacer lo mismo seleccionando tres celdas, combinando y centrando. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta celda no voy a colocar títulos, en esta celda lo que voy a colocar es que voy a digitar el dato del primer usuario, en este caso por ejemplo B001, B010, B020, ¿listo? Y automáticamente de ahí para abajo me van a aparecer todos los datos, ¿listo? Entonces nuevamente seleccioné tres celdas hacia la derecha, quité el color, combiné y centré y hago exactamente lo mismo con los siguientes. Quito el color, combino y centro, con el siguiente hago lo mismo, quito el color, combino y centro, ahí no voy a colocar títulos porque básicamente ahí me van a aparecer automáticamente los datos de mi buscador, ¿vale? Hago lo mismo con los siguientes datos. Listo, perfecto. Entonces ya tengo los campos o las celdas donde me van a aparecer mis datos automáticamente de mi buscador. Un ejemplo de ello, si yo coloco aquí B008 y le doy enter, automáticamente estos datos, todos estos datos, este y así sucesivamente se van a llenar automáticamente. Los datos o las celdas que están en blanco se van a llenar automáticamente con los datos del usuario que tenga la clave B008. Se llena aquí el nombre, se llena la edad, se llena la altura, etcétera. Se llenan todos los datos, ¿listo? Vamos a tener en cuenta algo muy importante antes de empezar. Voy a quitar este valor que tengo ahí, la clave, voy a dejarlo en blanco. Hay que tener en cuenta algo muy importante antes de empezar a formular nuestra fórmula. Lo primero, tenemos o debemos tener en cuenta dónde inicia nuestro primer dato, que en este caso es la celda A2, y dónde termina nuestro último dato, que en este caso es la celda H20. Mucho cuidado con eso, en diagonal, no vayan a tomarlo básicamente de forma horizontal, vertical, porque no les va a funcionar. Desde dónde empieza mi primer dato y dónde termina mi último dato, que vendría siendo este de acá, en diagonal. Mucho cuidado con eso, tómenlo en diagonal. En este caso vamos a tener en cuenta este valor A2 y H20. Ya se van a dar cuenta por qué lo vamos a utilizar y por qué debemos primero, antes de empezar a formular o a crear nuestra fórmula, por qué debemos tener en cuenta A2 hasta H20. Bien, perfecto. Nos venimos al buscador y no nos vamos a ubicar en la parte de la clave. Nos vamos a ubicar en la celda que corresponde
a lo que es el nombre. El de la clave lo vamos a dejar sin fórmula, porque de acuerdo a lo que haya acá, automáticamente se van a llenar estos datos. O sea, en este no vamos a colocar fórmula, nos vamos a ubicar en la fórmula, en la celda donde va a aparecer el dato del nombre. ¿Listo? Y en esa celda lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a dar doble clic y vamos a decirle igual buscar v, mucho cuidado, igual buscar v, abro paréntesis, y lo siguiente que voy a hacer es seleccionar la celda en donde va a ponerse la clave, listo, o la contraseña o el número de documento, etcétera, listo, la celda en donde voy a colocar la clave, y de acuerdo a esa celda se van a actualizar automáticamente cada uno de esos campos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a darle punto y coma para hacer una separación, listo. Lo siguiente es tener en cuenta el nombre de la hoja en donde están los datos. En este caso el nombre de esa hoja en donde están mis datos se llama datos. Voy a escribir datos en minúscula, si lo tienen en minúscula, si lo tienen en mayúscula, en mayúscula. ¿Por qué? Porque Excel hay momentos en los que no crea coincidencia con las mayúsculas y con las minúsculas y no les va a funcionar la celda. Yo tengo el nombre de mi hoja como datos, entonces voy a colocarlo datos en minúscula. Lo siguiente que vamos a hacer básicamente es venir a la parte de tener en cuenta el llamado desde donde inician nuestros datos, lo que yo les decía anteriormente cuando miramos desde donde inicia y dónde terminan. Pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar el símbolo cerrar admiración. ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se saca el signo de cerrar admiración? Se saca con la tecla Shift y el número 1 que se encuentra sobre la letra o la tecla Q. ¿Cuál es la tecla Chi? La que se encuentra sobre el control y debajo de la tecla de mayúscula y minúscula. Esa es la tecla Shift, la que tiene una flecha mirando hacia arriba. Oprimen o sostenido, pulsan sostenida la tecla y luego oprimen la tecla 1 que se encuentra sobre la tecla Q. De esa manera sacan el signo de admiración cerrado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocar los datos desde donde inician. ¿Se acuerdan que yo les decía que iniciaba desde A2? Desde A2. ¿Listo? ¿Y dónde terminan? Hasta H21 o 20 creo que era. Desde A2 hasta H20. ¿Listo? Pilas. Nuevamente, igual, buscar V, abro paréntesis, selecciono la celda, que en este caso es G6, punto y coma, el nombre de la hoja en donde están mis datos, los datos de cada una de esas personas que tengo ahí guardados, cierro admiración con Shift y 1, desde donde inicia, desde A2, donde termina en H20 y punto y coma 2. Yo ahorita les indico por qué 2 y no 1, ¿listo? O otro número. Le digo Enter y me sale que no hay un dato o no hay un valor, ¿listo? Vamos a probarlo. Entonces vengo acá, selecciono, me ubico en la celda de clave y voy a colocar la clave B001. En el momento en el que yo coloco la clave, fíjense que me aparecen ya los datos de mi primer usuario, que en este caso vendría siendo B001, nombre Juan. ¿Listo? Verificamos si hiciera H20. Sí, perfecto. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es, mucho cuidado con lo siguiente que les voy a explicar. Me ubico en la celda en donde apliqué la fórmula. ¿Listo? Que en este caso vendría siendo la del nombre. Me vengo, puedo hacerlo de dos maneras. Para seleccionar la fórmula me puedo venir aquí a la parte de arriba y simplemente la selecciono y le doy control C para copiar o clic derecho, copiar, también sirve. ¿Listo? O lo puedo hacer también de esta forma. Activo, me ubico en donde está la celda donde aparece el nombre de Juan o donde coloqué la fórmula por primera vez y le doy doble clic y en el momento en el que le doy doble clic me va a aparecer mi fórmula y también le puedo decir seleccionar, control C o clic derecho, copiar. De las dos formas lo pueden hacer, ustedes pues miran cuál es la más apropiada. Yo me voy a ubicar acá en donde apliqué la fórmula y lo voy a seleccionar arriba. ¿Listo? Control C y cuidado con lo siguiente. No vayan a hacer clic sobre otra celda porque miren que la fórmula se borra. ¿Listo? Simplemente activan la celda o vienen y seleccionan la fórmula, le dan control C y tienen que oprimir la tecla escape. ¿Cuál es la tecla escape? La que se encuentra en la parte superior izquierda de su teclado. Básicamente diagonal a la tecla 1, que es la que nos generaba el cerrar admiración. Hay una tecla que dice ESC, esa es la tecla escape. La oprimen y fíjense que automáticamente deja de estar seleccionada la fórmula. Se vienen a la siguiente celda, le dicen control V. Sale un error acá. Voy a volver a hacer el proceso.
selecciono la fórmula, control C, escape, me vengo acá, control V, un error. Ya, venga, miramos si es que toca activarla. Sí, tienen que darle doble clic a la celda. Tienen que darle doble clic a la celda donde le van a aplicar doble clic y automáticamente aparece la barra de edición. Fíjense que aparece una barra titilando. Ahora sí, control V, lo siguiente que vamos a hacer es borrar el paréntesis y el 2, colocamos un 3 y cerramos paréntesis y vamos a mirar. Nos aparece ya nuestro dato de Juan, 26 años de edad. Lo mismo para el siguiente dato, doble clic, control V y cambiamos el 2 por un 4. 2, 3 y 4. 4 y cierro paréntesis. Y así sucesivamente hacemos con cada uno de ellos. Control V, cambio el 2 por un 5 en el orden en el que iba. País, doble clic, control V para pegarla. Automáticamente Excel la guarda, entonces no hay necesidad de seguir copiándola arriba, sino que la copian la primera vez y después lo que hacen es simplemente darle control V. 2, 3, 4, 5. Vendría siendo 6, cierro paréntesis. Perfecto. Doble clic donde me va a aparecer la ciudad, control V para pegar la fórmula, 7, cierro paréntesis, perfecto, me apareció la ciudad de Bogotá y activo la última, control V para pegarla, 8 y cierro paréntesis. Y fíjense que ya me aparecen los datos de Juan. Vamos a probar si nos sale con otro dato. Entonces B08, B008, me aparece que es Daniel, 24 años, altura 1,9 o 1,90 básicamente, peso 99, Panamá, Panamá y masculino. Vamos a mirar si nos sale. B08 correspondería a este Daniel, ¿sí? 24, 1,90, 99 peso, Panamá, Panamá, masculino. ¿Listo? Voy a probarlo con el último dato que tengo acá en el buscador. Me vengo aquí a la parte de B020. Vendría siendo el último dato. Santino, 22, 1,86, 79, Italia, Milán, masculino. Vamos a mirar si funciona. Ahí tenemos Santino, 22, 1,86, ¿sí? Corresponden, Italia, ahí están los datos. ¿Listo, chicos? Entonces, básicamente, des en cuenta cómo nosotros podemos crear un buscador de datos. ¿Para qué? Para filtrar datos de una base de datos que nosotros tenemos guardada previamente y de manera organizada buscarlos muy rápidamente con una clave o asignarle una clave a cada uno de esos datos y simplemente venir y buscar los correspondientes datos de cada uno de sus usuarios. Un ejemplo de ello vendría siendo básicamente las bases de datos que tienen, no sé, un ejemplo vendría siendo en los bancos. ¿Listo? Entonces básicamente nosotros creamos una cuenta de banco y así mismo cuando nosotros llegamos nos dicen cuál es su número de cédula. Tal número de cédula, automáticamente salen los datos correspondientes a ese usuario que anteriormente ha creado una cuenta de ahorros o ha ido pues obviamente a crear una cuenta de ahorros al banco. ¿Listo? Espero que este video sea de muchísima ayuda, muchachos. Un abrazo y buen día.